Bien, hablemos entonces de las estructuras de control de ejecución o de control de flujo de ejecución. If, else, como las conocemos. En todos los lenguajes la implementación y el uso es muy similar. Pero en el caso de Rust, las estructuras if, else se pueden utilizar para algunas cosas más, que es lo que vamos a ver en este video. Es importante prestar atención a las peculiaridades de Rust en lo que toca a este tipo de estructuras, porque si no nos podemos encontrar con algunos errores que nos pueden crear confusión cuando recién empezamos a trabajar con Rust. Así que veamos algunos ejemplos para que esto quede claro. Vayamos al código. Si seguimos utilizando este crates que hemos creado, este proyecto, dijimos que íbamos a crear un binario para cada tema que toquemos. Así que vamos a crear nuestro binario para estructuras condicionales. Podemos llamarle if else. Todos los binarios necesitan de una función main, eso ya lo dijimos. Y para ejecutarlo es tan simple como hacer un cargo run-b y el nombre de nuestro binario. Bien, hasta acá nada nuevo. Vamos a crear una estructura de control simple. Para esto necesitamos evaluar una condición. Y para poder evaluar una condición necesitamos al menos un valor. Así que vamos a crear una variable que llamaremos x. Esta variable la tenemos que inicializar. Vamos a darle un valor. Bien, 0. Dejamos entonces que el compilador infiera el tipo de este valor. Podríamos haber sido explícitos, pero para el caso que queremos ver no es necesario. Ya disponemos de un valor, ahora podemos crear una condición. Digamos que si x es igual a 0, suceda algo, ¿no? Imprima por consola es 0. Bien, hasta acá, si esto ejecutamos, vemos que funciona, salvo el hecho de que la condición no tiene paréntesis, es muy similar a cualquier otro lenguaje de programación. Podríamos haber hecho, por ejemplo, que si es mayor que 0 sea positivo, else if x es menor, 0 es negativo, y que en el último de los casos asumimos que es 0. Bien. Esto también funciona. Corremos. Podemos ver otros casos, por ejemplo, un número positivo o un número negativo. Entonces, bueno, esto es el primer caso de uso de las estructuras de control. Permitir que dada una condición pueda, dada varias condiciones, resolver de distintas maneras en tiempo de ejecución. Pero habíamos dicho en el video anterior, donde hablábamos de funciones, que en Rust prácticamente todo funciona como una expresión. Y dijimos que una expresión, a diferencia de una declaración, siempre devuelve un valor. Las expresiones devuelven valores, las declaraciones simplemente realizan una acción. Entonces, en el caso de las funciones, habíamos dicho de que este valor, o sea que la función puede devolver un valor de forma explícita o de forma implícita. Cuando no indicamos el valor que devuelve, por defecto es devuelto el valor de tipo unidad, ¿no? El unit, que es, dijimos, el valor representado con los paréntesis. Bien, entonces
En el caso de la estructura de control if sucede exactamente lo mismo. Fíjense que acá, por ejemplo, yo no puse punto y coma. Podría haber puesto. Y esto fíjense que no da error. Parece extraño. Pero la realidad es que como la función main está devolviendo un valor de tipo unidad, en este caso da igual si ponemos o no un paréntesis porque este, se asume que está devolviendo ese valor. Fíjense que si yo acá devolviera valores numéricos, no da error porque tiene punto y coma. Pero en este caso, si los borro, sí da un error. Porque dice que espera un valor de tipo unidad, que es lo que devuelve la función main, pero se encuentra con un entero. Bien, esto lo podemos resolver ya entrando un poco en el otro caso de uso de la estructura if, que es convirtiendo esto en la asignación de un valor a una variable. Vamos a ponerle i. Bien, fíjense que de esta forma estamos convirtiendo todo este bloque de código en una expresión que es evaluada en tiempo de ejecución y devuelve un valor que estamos en este caso guardando en la variable i. Vamos a ponerle un guión bajo para que no, no nos haga problema por el hecho de no estar usando la variable. Bien, entonces, esto es lo que quería mostrarles. La principal, lo principal que debemos siempre tener en cuenta es que todas las ramas de la estructura deben devolver un valor del mismo tipo. Si yo acá quiero devolver otro tipo, por ejemplo un booleano, me va a dar error. Si quiero devolver una cadena de texto, también me va a dar error. Siempre tengo que devolver del mismo tipo. Si yo, por ejemplo, hubiese puesto una cadena en todas las ramas, no tengo ningún error. Bien, al principio puede entonces, como les decía, ser un poco confuso. Tenemos que mentalizarnos de que en Rust las estructuras funcionan como una expresión que devuelven valores. Esto le permite al lenguaje ser muchísimo más expresivo y van a ver lo lindo que es o los casos prácticos de uso que esto tiene a medida que avancemos con, con, con más código. Una última cosita que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense que si yo por ejemplo hago lo siguiente, vamos a poner acá otra variable para ver un ejemplo distinto nada más. Vamos a ponerle a x10 y le vamos a poner 5. Y acá vamos a decir que si x es mayor que y, entonces que devuelva x, y que si no, devuelva y. Bien. Si yo acá corro el cargo fmt para darle formato, fíjense en esto, qué interesante. Cómo la expresión queda expresada toda en una misma línea. Y esto es equivalente a lo que en otros lenguajes conocemos como operador ternario, donde decimos que si x es mayor a y, entonces queremos que devuelva x, y si no, que devuelva y. Bien, esto ya no hace falta este operador ternario en Rust, porque al funcionar como una expresión, la estructura if else, podemos simplemente hacerlo de esta manera. Fíjense qué lindo que queda. Bueno, de a poco nos vamos a ir acostumbrando a esto, y era todo lo que tenía por mencionar
respecto a estructuras de control. Vamos en el próximo video repasar esto a través de la resolución de los ejercicios de Rustling. Esto siempre vamos a hacer un commit antes de cerrar el video. Dijimos if else.